Hola a todos, mi nombre es Diana Judith Fernández, soy enfermera y docente de profesión, además de guía de turismo. Nací y vivo aquí en esta hermosa ciudad, Asunción de Popayán. Bienvenidos a este episodio de Voces de Popayán, Ciudad Blanca de Colombia. Un espacio para explorar las historias que hacen de Popayán un tesoro cultural, natural y arquitectónico. Hoy hablaremos sobre un personaje conocido como Don Quijote de la Mancha y su relación con el paraninfo Francisco José de Caldas en la Universidad del Cauca. Hola Diana, gracias por invitarme. Soy Etienne de Francia y estoy muy emocionado para aprender más sobre Don Quijote de la Mancha y explorar cómo su historia es relevante para la ciudad. Bueno, antes de hablar de Don Quijote, vamos a mencionar un poco sobre la Universidad del Cauca. La Universidad del Cauca fue fundada en 1827, de la cual soy orgullosamente egresada de mi programa de enfermería. En las múltiples facultades que posee, se encuentra la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho es donde se encuentra las carreras de Ciencias Políticas y esta universidad ocupa un lugar muy importante en mi corazón, no solo por su relevancia académica, sino también por la riqueza histórica y leyendas que hay alrededor de la facultad y de todas las facultades de la universidad. Esta facultad de la que vamos a hablar hoy es conocida como el Claustro de Santo Domingo. En el Claustro de Santo Domingo alberga un paraninfo llamado el paraninfo Francisco José de Caldas, un auditorio muy emblemático y que muchos consideramos el lugar más feliz de Popayán. ¿Y por qué es el lugar más feliz de Popayán? Bueno, resulta que el paraninfo es un auditorio muy pero muy bonito, elegante, tiene una alfombra roja, donde todos los estudiantes, los que hemos estudiado en la Universidad del Cauca, recibimos luego de mucho esfuerzo y dedicación de estudiar tanto, llegamos ahí a recibir nuestro título como profesionales. Entonces esto causa en las familias pues mucha felicidad, mucho orgullo de recibir pues en sus hogares los nuevos profesionales. Además, como dato curioso, quiero contarte que en Popayán 17 presidentes de Colombia han sido egresados de la Universidad del Cauca, de los cuales 14 han sido elegidos por votación popular y otros 3 han sido por encargo. Entonces, nuestra universidad y Popayán le ha dado 17 presidentes a Colombia. Te voy a contar que el Paraninfo, el auditorio, fue fundado en abril de 1916. Este auditorio tiene una fachada diferente a la parte colonial de Popayán, tiene una fachada de estilo republicano. Por lo tanto, es una de las pocas infraestructuras que tú vas a encontrar en la ciudad, en la parte histórica, que no tiene un color blanco, ¿sí? Tenemos, que vas a encontrar en la ciudad blanca, todas las casas blancas, pero hay 5 excepciones. Una de ellas es el Paraninfo por su estilo republicano. Siempre está pintada de colores vistosos. Dentro del Paraninfo se encuentran unas pinturas icónicas, muy muy bonitas, obras de arte que exaltan la majestuosidad de este auditorio. La obra más importante y más grande se llama La Apoteosis a Popayán. La Apoteosis a Popayán fue una obra del maestro Efraín Martínez que tiene grandes dimensiones, mide aproximadamente 6 por 9 metros. Es muy grande. Y fue un encargo hecho para el cumpleaños 400 de nuestra ciudad. Entonces se le encargó al maestro Efraín Martínez que para el cumpleaños pintara un cuadro conmemorativo a Popayán. Pero para que lo pintara le pidieron que lo pintara basados en el poema A Popayán, que es un poema escrito por el poeta Guillermo de Jesús Valencia, que también es un poeta muy famoso de la familia Valencia, que es una familia muy reconocida de nuestra ciudad. Entonces, en base a este poema se pintó el cuadro. Además, el poema está tallado en mármol en las paredes laterales del Paraninfo. Entonces lo vas a encontrar ahí. La Apoteosis a Popayán representa la historia de Popayán hasta ese entonces, dividida en 3 épocas: la conquista, la colonia y la república. Y en total
hay 60 personajes o 60 figuras humanas representadas en ese cuadro. Y cada una de esas figuras pues nos cuenta un pedacito de la historia de Popayán. Oh, wow, es interesante. Y de esas 60 figuras, ¿me podrías contar la historia de uno? Bueno, ahí viene mi personaje favorito, en la parte superior del cuadro y hacia la izquierda, debajo de un imponente roble. Todas las figuras se encuentran entre dos robles, porque los robles son el árbol de Popayán, ¿no es cierto? Entre los dos robles se encuentran las 60 figuras de los personajes, pero debajo del primer roble, que está a la izquierda, está la figura del caballero conocido como Don Quijote de la Mancha, y es uno de los personajes más emblemáticos de la obra maestra de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Cuál es la relación entre Don Quijote y la ciudad de Popayán? Tengo entendido que Miguel de Cervantes es de España. Sí, efectivamente, Miguel de Cervantes es de España. Sin embargo, para que entiendas la relación, pues tengo que primero ponerte en contexto con otra parte de la historia. Tienes que saber que hace muchos años en Popayán existió una epidemia de un bichito muy pequeñito que se llamaba nigua, ¿sí? Las niguas pues son más pequeñitas que las pulgas y se encontraban a nivel del piso, en la tierra. Los pisos antes no eran como ahora de cemento, sino que eran totalmente de tierra y las casas tenían pisos de piedra o de madera. Y a las niguas les gustaba mucho ese tipo de material, entonces se multiplicaron y muchas personas en Popayán tenían niguas que, como caminaban descalzas, se les metían a los pies. Las niguas les gusta mucho estar debajo de las uñas, entonces entraban debajo de las uñas y pues eso provocaba que las personas tuvieran unas infecciones severas en los pies, provocando pues que les picaran los pies, provocaban ronchas. Resulta de que esto también les provoca mucho dolor al caminar, ¿sí? También por eso en Popayán hay una expresión donde dicen que somos patojos, ¿sí? Porque decían que caminamos como patos cojos, porque caminaban las personas así, como les dolían los pies para caminar. Entonces muchas personas usaban o caminaban descalzos o usaban un tipo de zapato llamado alpargatas, que eran fabricados con fique, tejidos con fique que es sacado de las plantas. Entonces eso hacía que muchas personas tuvieran niguas. Resulta que esta infección por niguas podía provocar fiebres muy altas y esas fiebres provocaban alucinaciones, que las personas vieran cosas que no eran reales. Incluso muchas personas llegaron a morir cuando tenían infecciones muy fuertes, podía provocar también la muerte. Hace muchos años un científico francés llamado Pierre Cruchet investigó este tipo de infecciones, encontrando que las niguas producían unas neurotoxinas. Estas toxinas entraban por el sistema linfático hasta el cerebro de las personas y afectaban las neuronas, ¿sí? Así provocando esas alucinaciones. Entonces, cuando las personas se sanaban, esas neurotoxinas hacían que las neuronas se pegaran más fuerte y hacían que las personas aumentaran su nivel académico, su inteligencia. Entonces eran personas que después de una infección se volvían más inteligentes, más creativos y sacaban pues a relucir esa parte mental mucho más avanzada que otras personas que no hubieran picado las niguas. Ahora sí, vamos a hablar de la historia de Don Quijote. Resulta que por allá en 1598, un buen amigo de Don Miguel de Cervantes, el escritor de Don Quijote de la Mancha, ellos compartieron armas en la batalla de Lepanto, por eso se conocían. El nombre de él era Jerónimo de la Riviera y Pimentel. Este caballero, don Jerónimo, pues quedó en bancarrota por cosas de la vida, quedó viudo, su mujer murió, no tenía hijos, entonces él entró en una tristeza profunda. Él no, pues se sintió muy deprimido. Entonces acudió a Don Quijote en busca de ayuda y pues a su vez buscó la ayuda del monarca de ese entonces en España.
para pedirle que lo mandara a otro país a cumplir con algún cargo. Él necesitaba cambiar de ambiente, salir como de ese espacio triste en el que se encontraba rodeado para poder pasar y procesar su depresión, pasar su duelo y pues poder salir adelante. Efectivamente, el monarca lo ayudó y le dio un puesto acá en Popayán como inspector. Entonces él viajó y llegó a Popayán a ser un inspector en ese tiempo, pero pues resulta que cuando llegó lo picaron las niguas. Entonces estas niguas le afectaron a él mucho, hizo una infección muy fuerte, provocándole fiebres muy altas, y él pues le dio como susto de estar en Popayán y dijo, no, yo así enfermo no quiero morirme acá, y decidió devolverse a España. Él pues como antes de venirse había vendido todos sus bienes, no tenía casa, no tenía dónde llegar, tuvo que llegar a buscar ayuda a la casa de su amigo Miguel de Cervantes. A pesar de que Miguel de Cervantes era una persona muy humilde, él recibió a su amigo, le prestó ayuda con el apoyo de su familia, le dieron cuidados a sus heridas y todo eso. Sin embargo, poco tiempo después de haber llegado de Popayán, Jerónimo falleció en la casa de don Miguel de Cervantes, él murió. En ese tiempo la higiene no era como ahora, que las personas pues se bañan, no comparten su ropa. En ese tiempo era muy diferente esa parte del cuidado personal, y lo máximo que hacían era hervir, por ejemplo, las ropas o cosas así. Don Miguel de Cervantes, como te dije, era una persona pobre, humilde, no podía darse el lujo de botar la ropa de su amigo aunque hubiera muerto. Entonces él decidió ponerse sus abrigos y su ropa, dejarla para él, y pues en este proceso de que él utilizara sus ropas, venían niguas desde Popayán hasta España, y a Don Quijote lo picaron las niguas de Popayán. Entonces eso hizo que Don Quijote tuviera también una infección y empezara a tener fiebres altas y a tener alucinaciones. Fue cuando él tuvo esas alucinaciones que empezó a ver los molinos de viento, los gigantes, y todo eso pues hizo que él pudiera inspirarse para escribir su obra y completar su obra maestra, que es la más grande de él, que es Don Quijote de la Mancha. Por eso pues nosotros los payaneses decimos muy orgullosos que Don Quijote de la Mancha es de Popayán, porque si no lo hubieran picado nuestras niguas, no se había inspirado a tan obra maestra. Por eso Don Quijote de la Mancha es de Popayán. ¿De pronto hay otros relatos que no expliquen sobre este personaje? Sí, la verdad es que alrededor de Popayán vamos a encontrar desde parques, monumentos, restaurantes que enaltecen la figura de Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, en nuestra ciudad hay muchos escritores y poetas. Hace algún tiempo, un escritor, Marco Antonio Valencia, sacó un libro muy interesante llamadas Leyendas Extraordinarias de Popayán. Y en ese libro, él nos relata una leyenda sobre la muerte de Don Quijote, como también tenemos aquí una leyenda diciendo que los restos de Don Quijote se encuentran aquí en Popayán. O sea, él murió acá en Popayán y los restos los encontramos acá. Es impresionante. ¿Puedes contarme un poco más sobre esta leyenda? Sí, claro. Bueno, pues la leyenda cuenta que el poeta payanés Guillermo de Jesús Valencia, él era hijo de Joaquín Valencia Quijano. Entonces ellos dicen que ellos eran primos de Don Quijote de la Mancha. Tenemos que entender que Don Quijote de la Mancha en el libro se llamaba Alfonso Quijano. Entonces compartían apellido con la familia Valencia porque era Valencia Quijano. Entonces ellos decían, somos primos de Don Quijote, ¿no es cierto? Entonces de ahí sale esta leyenda. Se cuenta que Guillermo Valencia lo invita a venir a las Américas en busca de aventuras, a buscar más aventuras acá. Entonces se dice que Don Quijote entró por Cartagena, ahí estuvo unos días, luego pasó a Bogotá, donde estuvo también algunos días, y finalmente llegó a Popayán, donde permaneció varios meses. Resulta que acá en Popayán él terminó falleciendo
según esta historia, en el convento de la iglesia de Santo Domingo, que es donde en este momento funciona la Universidad del Cauca y donde se encuentra el paraninfo del que estábamos hablando antes. Entonces, nuestra leyenda dice que Don Quijote murió ahí, en una de las habitaciones de Santo Domingo. Se dice que Quijote y Valencia pues pasaron muchos meses conversando entre pasillos, entre jardines, de lo que hoy es la Casa Museo Valencia. Entonces, que es la Casa de los Valencia. Ellos pasaron todos estos meses ahí conversando, se dice que hablaban de historias, de todo lo que la vida misma provocaba cada día, pero también hablaban de mujeres. A estas mujeres ellos les llamaban las hermosas ñapangas. Entonces la ñapanga es el nombre tradicional de la mujer que tenía su vestimenta tradicional, las alpargatas y los vestuarios tradicionales indígenas de la época. Hoy también mucha gente dice que se acerca a la Casa Museo Valencia para impregnarse del espíritu justiciero, poético, melancólico que Don Quijote ha dejado ahí en esas instalaciones. Poetas de todo el mundo han pasado y vienen a inspirar sus historias y se quedan en esta casa, en este museo, en silencio, orando y leyendo para poder concentrarse y tener como esa inspiración para sus escrituras. También cuenta esta leyenda que cuando muere Don Quijote en el Paraninfo, las obras fúnebres, es decir, la ceremonia del entierro de Don Quijote, se llevaron justo un miércoles de ceniza en la capilla de la ermita. Tienes que saber que la ermita fue la primera iglesia que tuvo Popayán. Y el miércoles de ceniza se celebra durante la Semana Santa. Es una semana muy importante para nosotros. Que también, a propósito de esto, los invito a escuchar otros podcasts donde van a hablar sobre la Semana Santa de Popayán. Se dice que a las 5 de la tarde se dio la Eucaristía, donde se hicieron las exequias de Don Quijote, ahí en la capilla de la ermita, y que la noche anterior había sido velado ahí en el Paraninfo de Francisco José de Caldas. También la leyenda cuenta que muchas personas que estaban en la velación de Don Quijote vieron llegar a una mujer vestida de ñapanga que se acercó al féretro y besó las manos de Don Quijote. Entonces dicen las malas lenguas que era Dulcinea con su traje de ñapanga, que fue el gran amor de Don Quijote. Se dice que varios artistas y personajes reconocidos de Popayán ayudaron a cargar el féretro desde la ermita y lo llevaron en hombros hasta el Parque Francisco José de Caldas, hasta el Parque Caldas, que es el parque central, y que lo acompañaban música de chirimías, donde Valencia sugería que fuera enterrado debajo de uno de los árboles de ahí del parque. Sin embargo, la leyenda cuenta que su amigo, el poeta Rafael Maya, convenció a todos para que fuera enterrado en la Torre del Reloj mirando hacia el atardecer. Entonces, muchas personas o mucha gente dice que escucha resoplar y resollar al Quijote detrás de las paredes de la Torre del Reloj. Y dicen que si alguien puede oír los ruidos que hace el Quijote, entonces puede escuchar la voz de la poesía palpitante en el corazón. Un misterio que no es para todos, pero todos están invitados a intentarlo escuchar en la Torre del Reloj. Los despojos que seguirán allí para el resto de la eternidad, porque el espíritu que permite que fuera concebido no es otro que el puro ingenio y talento de los patojos. Pero Diana, tengo una pregunta. ¿Hay niguas todavía en Popayán? Bueno, muy buena pregunta. Pues sí, resulta que esta epidemia fue bastante grande y una de las soluciones que ellos encontraron fue la cal. La cal es un mineral blanco, ¿no es cierto?, con el que pintan en este momento, utilizado en muchas cosas,
pero ellos encontraron que la cal es un producto antiséptico, mata a esos bichitos. Entonces salió un decreto en Popayán que obligó a todas las familias a pintar con cal todas las casas, y pintaron desde los techos hasta los pisos, y eso hizo que las niguas pues murieran y ya no hay una epidemia de niguas. Resulta que la pintada de blanco de la ciudad, que fue para disminuir o para eliminar las niguas en Popayán, estuvo muy cerca de la Semana Santa, y cuando empezó la Semana Santa, con las paredes blancas, las personas vieron que se veía algo muy bonito, muy solemne. Entonces decidieron que Popayán debía quedarse blanca, y ese decreto aún hoy está vigente desde hace muchos años, desde que empezó Popayán, está vigente, y todos los dueños de casas que están en el sector histórico, en la parte colonial, están obligados una semana antes de la ciudad de la Semana Santa, deben tener pintadas sus casas de blanco para esperar la Semana Mayor con la solemnidad que necesitan. Entonces, todavía existen las niguas, las hay en la zona rural, pero no es una epidemia. O sea, eventualmente alguien lo puede picar una nigua y le ponen antibiótico y ya no es una infección grave, y ya no están en el piso, porque ya los pisos pues no son de tierra como antes. Las casas, todo ha cambiado. Entonces, aunque todavía existen, igual que los piojos, que las pulgas, que cualquier otro animalito, no provocan epidemias en este momento como pasó en esa época. Muchas gracias, Diana, por compartir esta historia conmigo. ¿Y por qué piensas que más personas deberían visitar la ciudad de Popayán? Bueno, Popayán es un destino único para quienes desean conocer más sobre estos personajes, tanto del Quijote, Francisco José de Caldas y muchos personajes que van a encontrar en estos podcasts a través de nuestros recorridos en el Centro Histórico de Popayán. Get Up and Go Colombia, una ONG que construye paz a través del turismo. No solo exploramos su legado, sino también cómo en esta ciudad colombiana, historia, naturaleza, cultura y paz. Para todos los que nos están escuchando, nos pueden seguir también en las redes sociales como @GetUpAndGoColombia. Los invitamos a que hagan y compartan nuestros recorridos que se hacen todos los días, de lunes a domingo, a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde, donde podrán escuchar todas las historias que los van a hacer enamorar de Popayán. Qué interesante, me gustaría unirme a uno de esos tours. Claro, vas a estar muy, muy bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos a este episodio de Voces de Popayán. Nos vemos en el próximo, donde continuaremos explorando historias que hacen de nuestra ciudad un lugar tan especial.